Buenos días, estimados mis amigos. De nueva cuenta aquí con ustedes, agradeciendo su atención. Y hoy estamos nada más aquí Eric y su servidor, Saúl García. Faltó nuestro otro compañero Arturo Hernández por algunas razones de compromisos. Pero miren, el tema de hoy es un tema que pues no es nuevo en realidad. Sin embargo, tiene sus momentos mediáticos y en particular que Bukele, presidente de El Salvador, es experto en estas cosas mediáticas, se mueve mucho ahí por ser joven tal vez, le apuesta a los medios alternativos y entonces hizo una oferta a la presidente Sheinbaum o al gobierno de México en general de un apoyo, de un asesoramiento para combatir la delincuencia. Dado que él pues tiene estándares muy altos, en su país tiene una aceptación de un 90 y tantos % de la población, y aparte pues de sus iguales alrededor, el centro y Sudamérica, pues también lo tienen en un muy buen concepto. Desde luego que pues vamos a analizar en este programa los pros y contras de su sistema, del modelo Bukele que ya le dicen, porque sí tiene sus lados un poco flacos o muy flacos y otros muy exitosos, pero si lo hacemos una comparación con México, que esa es la idea de este programa, vamos a ver si nos puede servir aquí, si no nos puede servir o por qué estamos fallando, en fin, hacer un análisis como se acostumbra. Eric, buenos días. Buenos días, Saúl, a todo el auditorio. Así es, estamos escuchando estos pronunciamientos del presidente de El Salvador, Bukele, Nayib Bukele, que señala, pone el dedo en la llaga sobre la situación de la problemática en México por haber perdido la seguridad pública. Y Nayib Bukele dice entonces, ¿dónde está el aparato del Estado que tiene que resguardar y darle credibilidad y confianza, seguridad pública a los ciudadanos? ¿Qué pasa con México, que tiene zonas perdidas, territorios perdidos, donde no puede operar el Estado y están bajo el yugo total del crimen organizado? Y esto pues ha suscitado todo un debate, y Nayib Bukele acertadamente dice, pues recordemos el Leviatán de Hobbes, que dice que el Estado pues está para garantizar justamente eso, la seguridad pública, y el Estado es el organismo con todo el poder, con toda la fuerza, y quien monopoliza el ejercicio de la violencia para asegurar la paz. Pero hoy no lo vemos. ¿Cómo él sí ha logrado recuperar la imagen pública para que El Salvador se convierta en una zona atractiva de inversiones, para que se resguarde de nuevamente la seguridad pública, haya paz social y en consecuencia haya progreso? Al tanto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, no ha querido entrar en polémica, no ha querido discutir con Nayib Bukele, pero la comparativa es sustantiva, porque El Salvador es un país con muchos menos habitantes que los propios estados de la República, de la Federación Mexicana, y entonces dices, ¿dónde está el ejercicio de los gobernadores? ¿Dónde está el ejercicio de los alcaldes? Porque en ningún estado estamos viendo facultad de algún gobernador de poder propiciar seguridad pública, y no se ha comenzado ni a partir de ningún estado. No tenemos ningún estado como ejemplo en la República Mexicana. Entonces, ¿qué está sucediendo? El panismo, que tanto manifiesta su crítica a la República Mexicana, pues hoy tiene a Guanajuato con los primeros niveles de violencia y en homicidios dolosos, y también territorios y zonas perdidas donde el Estado no puede operar. No, y casualmente, hablando tú del número de habitantes, pues Guanajuato más o menos anda casi a la par con El Salvador. Hablamos de 6 millones más o menos de habitantes. Entonces, desde luego que miren, hay que tomar también muy en cuenta que las estadísticas que se usan de manera que ya tradicional es hacer una medición de diferentes ángulos, pero por cada 100,000 habitantes. Entonces, alguien puede decir, no, pues es que si aquí somos casi 130 millones de habitantes contra 6 millones de allá, se pueden abrir esas estadísticas en los números, en los porcentajes, en los efectos. Sin embargo, tenemos que aceptar que cuando menos del último sexenio para acá no se hicieron las cosas adecuadamente. Por el contrario,
ese lema famoso de abrazos y no balazos, que se le dan muchas interpretaciones, Sí. y que ya hemos platicado aquí que desde el 2019 en que el entonces presidente de la República lanzó un decreto para tratar de sobrellevar o de controlar la inseguridad, pues era un programa que no estaba tan mal en realidad, porque hablaba de volver a la cercanía del policía con el pueblo, con el habitante, con el ciudadano, con el que vive en una colonia, etcétera. Lo que se llama, ellos lo llaman técnicamente un policía de proximidad, que tú lo conocieras, como era antes, antiguamente, a lo mejor no sé si tú lo hayas vivido, pero por decirte, hace 40 años, tú conocías al policía, el policía te conocía, el agente de tránsito te saludaba, adiós, don fulano. O sea, era una población menor, desde luego, Sí, así es. pero sin embargo, el enfoque era distinto. Había cierto respeto por la policía, Ajá. lo que ahora se ha perdido totalmente. Entonces, ese famoso decreto, pues se tergiversó de manera total y fue un fracaso, principalmente por el lema, abrazos y no balazos, que eso se interpretaba de que ya iba a disminuir la violencia, que iba a disminuir el crimen, pero pues salió al revés, de que era una protección para los delincuentes, como ahora ya estamos viendo sus efectos. Entonces fue un engaño de esa ideología de la 4T, que lo que nos preocupa es que sigue, o quiere seguir, o quiere ser no una continuidad, sino un continuismo que es diferente, y es lo que ahora nos tiene, pues, como estamos en la situación que estamos. El ejemplo mayor ahorita, pues, es Sinaloa, que ya se sabe también poco, cada vez menos salen las noticias, pero está hirviendo ese lugar. Y no hablamos más tampoco de Guanajuato, porque también aquí, en proporciones distintas, pero vemos todos los días hay muertos, hay fallecidos. Así es. Y ahora tronó toda esta situación con el asunto de Jalisco, Con Teuchitlán. que a querer o no, pues destapa una cloaca. Así es. ¿Verdad? Y dicen, bueno, cualquier observador. No, y el gobernador, pues el exgobernador Enrique Alfaro está muy contento allá en España, siguiendo sus sueños de convertirse en director técnico de fútbol. Aquí Cuauhtémoc Blanco es premiado, es respaldado. Se la pasa diciendo el grupo morenista que está en contra de la corrupción, pero a la hora de votar en favor de la justicia, en favor de combatir la corrupción, resguardan, solapan, protegen a los suyos. Entonces, ¿de qué se trata? No, pues un engaño. Sí, sencillamente es un engaño. Y los ciudadanos no podemos dejar de ver los hechos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, ese asunto del rancho Izaguirre, pues es, para mí, desde mi punto de vista, es solamente la puntita del asunto. Sí. ¿Verdad? Porque si bien es cierto, y con toda razón la gente se altera, se escandaliza, dice, bueno, ¿cómo es posible? En una comparativa un poco exagerada hablan de que es como un campo de concentración alemán, pues no tiene esos parámetros. El asunto es que la sociedad civil, las madres buscadoras son las que van dando estos hallazgos. Sí. Igual aquí en Guanajuato ha sido la sociedad civil de pronto la que encuentra. ¿Cómo es posible que sin la técnica forense, que sin los elementos, exacto, las herramientas, el dinero, los recursos, dan? Así es. Mientras aquí los investigadores bien pagados y eso dicen que no hay nada. Eso señalan allí Bukele, ¿dónde está el Estado? Sí, tiene todos los recursos. Así es. Por eso es lamentable que de pronto la gente diga, no exijas a los representantes, no exijas al Estado que tiene todo el poder, que tiene todos los recursos, la obligación, los impuestos, y que para eso está. Claro. Porque si no estamos en un anarcocomunismo, sí, que es ponerle fe a la sociedad, una sociedad igualitaria que colabora sin necesidad del Estado. Sí, pues una anarquía. Pero el Estado no articula, el Estado no está para generar sinergia, ni para generar servicio. Entonces, pues, ¿en qué situación estamos? Estamos en una crisis. Sí, que ideológica incluso, porque no estamos viendo realmente un Estado democrático, ni tampoco vemos las instituciones de una república democrática, que eso también tendría que responder Nayib Bukele. Cuando queremos un Estado republicano,
Requerimos instituciones que funcionan a pesar de los individuos. Y por eso hay democracia. Porque no necesitamos que solamente una mente, que solamente un pensamiento, que solamente una persona esté marcando la directriz de cómo va a ir avanzando el país. Se pueden remover y la institución sigue porque tiene un fundamento, porque tiene una operatividad, porque tiene un sistema. Pero lamentablemente en nuestros países latinoamericanos no hay un Estado republicano, no hay instituciones sólidas con sistemas y operatividad para que haya democracia. Por eso se enquistan en el poder y por eso dicen, no, pues no puede continuar el país sin mí, La cosa es sin que Nayib Bukele o sin Chávez o sin Maduro. la cuestión es que hay una cierta degeneración. Mira, es una de las cosas que ahorita qué bueno que lo mencionas, que se le critican a Bukele. De Bukele de manera estratégica, no sé si tan inteligente o no, pero hizo una suspensión, por decirlo como aquí lo hubiéramos conocido, hizo una suspensión de las garantías. Un momento, un estado de excepción para poder actuar con mano dura. Por ejemplo, también se cometen abusos, desde luego, pero el problema de raíz era ese, que no había un control. Los maras salvatruchas es un ejemplo, nada más, porque hay otro tipo de delincuentes, pero una verdadera lacra social que ya no podían controlarlos. Entonces hubo que ir a la raíz del problema, que es inmovilizarlos prácticamente. Ahí, claro, se llevan a lo mejor a algunos inocentes, sí, puede ser, porque ese estado de excepción le permite a Bukele detener a cualquiera bajo sospecha nada más, y los detienen, y luego no hay juicios, sino los encarcelan. Ese creo que ha sido una de las banderas de él, de decir, bueno, pues aquí tenemos cárceles para las personas y los meten. No, y sí es parte de una política multilateral con el respaldo de Estados Unidos, claro, porque las maras estaban al servicio del crimen organizado y estaban haciendo trabajos violenta. Sí, lamentables en toda esta región. Claro. En México, cómo operaban para violentar a los migrantes. Ya estaban trascendiendo precisamente de sus países. Así es. Fue donde dijeron, bueno, vamos a ponerle ya un alto a esto, ¿verdad? Como debería ser aquí. Sí. Pero esa es la cuestión, que no hay esa voluntad política, Eric. No. Y eso te deja, como no hay claridad en las cosas tampoco, te deja las conjeturas negativas. Sí. Entonces, ¿están coludidos estos o qué? Ajá. Si bajamos el asunto a Celaya, por ejemplo, hay un secretario de Seguridad Pública o de Seguridad Ciudadana, le dicen que no sirve para nada. ¿No? ¿Y por qué lo sostienen ahí? Entonces, como no hay una información que sea veraz, que sea clara, que sea oportuna, la gente dice, bueno, ¿cuál es el compromiso? ¿Por qué el señor presidente no lo cambia? Digamos, él no lo puede cambiar de dedazo, se supone, ¿verdad? Pero sí puede promover el cambio. Y el ayuntamiento pues tiene también que ponerse las pilas. Y en ese sentido, oye, si no sirve este señor, pues hay que cambiarlo. Ajá. O que cambie la estrategia, porque no hay ninguna estrategia, Eric. Se dejan pasar malas cosas y quieren con un rollo mediático pues manejarnos. Y eso, y los hechos, otra vez como decimos de aquí, los hechos aparecen, los hechos están golpeando, los hechos nos hacen ver que es otra la realidad. Exacto. Bukele está, no sé si ya lo hizo, pero estaba anunciando una supercárcel para meter al menos a 40,000 reos. Sí, pues él ha modernizado las cárceles. Sí. Bien o mal, hay una solución ahí. A un problema grave, pues una solución grave. Dice por ahí las técnicas. Pues el asunto es ese, ¿dónde está la operatividad del Estado? No queremos un Estado fascista, que es también lo que tiene que responder Nayib Bukele, porque un Estado totalitario es un régimen fascista. No, y cambió también las herramientas y los métodos para la elección. Así es. Sí, o sea, hay cosas o sea, Nayib, tú eres el Salvador. Sí, es el único. El único que puede salvar al Salvador. Sí. Caen en esa contradicción democrática. Exactamente. Tú debiste haber fortalecido. Lo que tiene que hacer un gobernante es coadyuvar a los propósitos de las instituciones y después moverse. Sí. Porque ¿quieres una democracia o no quieres una democracia? Mira, aquí en México. Hoy aquí tenemos en el Congreso a los parientes que se andan autorreconociendo, autopremiando, y entonces la cuñada reconoce a la mujer de su hermano que está en el Senado. No, pues es un nepotismo tremendo.
incluidas las amantes, como luego dices, también es una verdad. Bueno, el asunto es que es posible que, como la señora Sheinbaum no nos da margen con información porque no contestó nada, nomás dijo, no, eso no, pero no dio una explicación. Y yo no sé qué tanto está funcionando esa estrategia de estar imitando el acento del presidente en las mañaneras y darle la vuelta a todo. Sí. Pues es Nada más una pausada. Incluso una mala copia, ¿eh? Sí. Pues sí. Y equivocándose continuamente en sus pronunciamientos. Así es. Y la cosa es, pues, preguntarnos o preguntarles a ellos también. Mira, hay, por ejemplo, en la ciencia jurídica hay una parte que se llama el derecho comparado. Ajá. Eso, pues se usa. Aquí en México no está muy bien constituido, pero ni siquiera en las escuelas de derecho hay esa materia, y en donde la hay, pues es una materia fuera de la currícula. Sin embargo, si somos analíticos, empezando por la Constitución de México, fue una copia de la de Estados Unidos. Sí. Entonces el derecho comparado, así hablando burdamente, sí, bueno, yo analizo el sistema jurídico, las leyes de otro país y veo si me sirven. Eso, fíjate, veo si me sirven, si las puedo adaptar aquí, no nomás traerlas y copiarlas, porque eso tampoco es una solución. Claro. Es como el que copia y pega en un trabajo, pues no está diciendo nada, no está haciendo nada. Y entonces lo que invitaríamos a las autoridades competentes a hacer un análisis, qué es lo que puede servir de ese modelo Bukele y qué es lo que no. Hablando desde luego que se tiene que respetar la ley. Mira, si se respetara la ley en un 70%, no había el crimen. Estamos bien. Pero aquí las instituciones sí tienen facultades, claro, y los partidos políticos tienen facultades. ¿La misma Constitución te las da? Sí, y las mismas dirigencias de los partidos políticos pueden tener filtros, mecanismos para seleccionar buenos representantes con una trayectoria limpia, pero se dejan cooptar por el crimen organizado y a esos son los que impulsan. Y entonces entregan al partido y entregan al gobierno y por eso han perdido espacios, territorios. Así es. Mira, la Constitución en el artículo 29 en particular te habla de, pues desde luego, desde un punto de vista enunciativo, no es una regla reglamentaria que te dé paso por paso un proceso, pero te dice que se pueden suspender lo que han llamado la gente las garantías. Sí. Ahora son los derechos humanos, temporalmente, con una justificación. Y yo creo que el problema del crimen, el problema de la violencia, merece ese tratamiento de una emergencia nacional, ¿eh? No estamos hablando de que nomás en un pueblo. Pues sí, por eso. Si no es a nivel nacional. Qué lamentable que el presidente Donald Trump sí le da ese tratamiento y acá no. Bueno, pues esa es la cosa también muy notoria que nos tienen que estar diciendo al otro lado. Sí. Si no es Bukele, es Donald Trump. No, y dicen, no, nos reservamos eso porque no queremos injerencia. Lo cual está bien, pero tampoco hace nada, ese es el problema. Exacto. Sí. ¿Qué respuestas das tú? No estás respondiendo. No. Y el señor López Obrador se comprometió, esa es la misiva fundamental del cambio. Recuperar la seguridad pública, por cierto, el Estado de Derecho. No sabe dónde está, ¿verdad? No. Sí, está escondido. Y el presidente López Obrador fracasó en la política de seguridad pública, no recuperó el Estado de Derecho, hoy hay más corrupción. Sí, pero mira, más engaños, más mentiras. Lo más problemático de todo eso es un régimen totalitario amparado en el partido hegemónico. Es que fue intencional. Esa es la gravedad del asunto. No es un error de foco, no es un error de estrategia, de cálculo, de conocimiento, no. Se hizo adrede. O sea, se fortaleció ¿quién? El crimen. Sí. Los negocios chuecos. Así es. Entonces, ¿cómo puede decir el presidente que hubo un avance? No. Amigos, o sea, militantes, simpatizantes de Morena que en verdad buscan el cambio que fundamenta la Cuarta Transformación. Morena se constituyó y la Cuarta Transformación, su promesa fundamental es el combate a la corrupción. No puede ser posible que por miedo a perder el poder guardan silencio ominoso
no dicen la verdad, no confrontan la realidad, los hechos, entonces no podemos encontrar soluciones y menos tampoco respaldando a un presidente que no quiere afrontar la realidad social. Él superó con creces la violencia y los homicidios de sus antecesores, que tanto criticó a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, los ha superado en homicidios, amigos. Entonces, no se recuperó el Estado de Derecho, creció la impunidad, creció la violencia. La ciudadanía no puede decir que yendo al Ministerio Público va a obtener seguridad ni justicia. Fíjate que en El Salvador, pues en números, sin exagerar, hicieron un abatimiento de un 90%, fíjate lo que significa eso. Cuando aquí, pues, presumen cuando logran el 11, por ejemplo, 12, por ahí andan los números, y en verdad, los números, como decimos, son los hechos, no mienten. Sí, fue un sexenio de los más violentos, el sexenio pasado, y lo que va de esta. Y ha comenzado Sheinbaum superando el inicio de López Obrador. Y con datos además oficiales, no estamos inventando. No, son los propios datos del Estado mexicano. Así es. Entonces no hay de qué solazarse. Bueno, pues alguien decía por ahí, oye, ¿cómo pueden estar haciendo un festejo en el Zócalo? No, y además López Obrador lo primero que hizo fue a Campo Marte, vanagloriarse frente a las Fuerzas Armadas y cada año desfilar con las Fuerzas Armadas. Lo primero que hace Sheinbaum es tomarse una fotografía ahí como Darth Vader, como el régimen totalitario con toda la fuerza de respaldo. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la congruencia con esas imágenes que están promoviendo de ser los grandes mandatarios que están respaldados por un cuerpo que debería brindarle seguridad al pueblo? Sí. No hay. Oye, ya, por ejemplo, siguen las extorsiones. El caso que también fue muy mediático y grave, el de Ayotzinapa, pues ya quedó en un juego de niños. Sí, con todo lo que ha ocurrido. Con todo lo que ha venido. La masacre de los Levarón llegó a que esta crisis de seguridad pública tuviera mayor eco, y fue la familia Levarón la que de pronto va a darle estas peticiones al gobierno norteamericano de que pueda incidir en la política nacional de México, porque pues toda esta vida fronteriza México-Estados Unidos están sufriendo los ciudadanos, porque en nuestro territorio hay total impunidad, masacran a tu familia y no pasa absolutamente nada. Luego se regresan para allá, o al revés. Es muy delicado. Uno de los niños que... Es el tema en que va... Uno de los niños que vivió esta masacre junto a su familia, perdió a su mamá, a sus hermanos, dice, yo no vuelvo a México. Claro, o sea que... ¿Pero en qué van? Hay hubo una investigación judicial. Pues continúa. Adrián Levarón ha dicho que está buscando reunirse. Claudia Sheinbaum no lo ha recibido. Bueno, López Obrador sí lo recibió. Pues sí, no le quedó de otra por la presión internacional. Así es. Pero tampoco logró nada ahí, más que ser... No, yo tengo conversaciones de los saldos que tuvieron con López Obrador, la insatisfacción que han seguido teniendo, y hoy siguen hablando al respecto del tema. No, está la misma cosa, no hay ningún avance. No. Supuestamente esclarecieron el tema. Sí, aparentemente. ¿Quién fue? Y gente del Mayo ahí participó. Agarraron a gente que orquestó el tema, pero ya ocurrió la masacre. Ahora que estuviste en Nueva York, ¿cómo nos ven en el plano ese de la seguridad? ¿Sí están de acuerdo que es un narcoestado? ¿Cuál es la percepción de la gente que está allá, de México? Pues muchos migrantes no están de acuerdo con la política que ha venido impulsando López Obrador o Claudia Sheinbaum. No ven una realidad social propicia, prefieren mantenerse allá, no tienen ánimos de regresar. Así como han dicho que venía el sueño mexicano y que López Obrador iba a crear nuevas condiciones, no ocurrió. Por ahí apareció una aplicación. ¿Se sienten los migrantes allá? Abandonados. Así es. Tengo ahí testimonios. Hay una aplicación ahora para una plataforma de internet donde no sé cómo esté, pero te la pone el gobierno de Estados Unidos para que te regreses. No sé, no he investigado, pero pues ha de ser
ahora sí que a lo mejor te apoyan para que te regreses, no sé. Sí, no, y el presidente López Obrador, de una forma muy simplona, estuvo diciendo que la corrupción, la violencia se erradica con el buen ejemplo hasta arriba. Entonces que se barre, sí, ¿no? Con la corrupción, el mal de arriba abajo, como las escaleras. Eso no ocurrió. Pues no. Fíjate que yo por eso... Ni siquiera su hijo... En un inicio... Su hijo Andrés López Beltrán ha seguido los preceptos de su padre. No. Él, bajo el influyentismo y el cobijo al amparo del poder de su papá, se quedó con el partido político, y eso aplauden los militantes y los simpatizantes. Es una vergüenza. No es que no hay análisis, hombre. No hay análisis, simplemente es un culto a la personalidad. Y lo que pondera es el fanatismo, el dogmatismo político y el proselitismo. Yo estuve escuchando una entrevista de un periodista, pues independiente, que andaba en el Zócalo, así espontáneamente preguntándole a la gente, oiga, ¿y usted qué opina de esto? Y, no, pues está muy bien, la presidenta se está empoderando. Oiga, pero ¿qué opina del PRI? No, pues son los peores rateros, pero mire, están allá sentados. Los pero priistas justificaban de alguna manera. Sí, todo justifican, pero son los priistas, los amigos de Peña Nieto, a los que tanto malestar le causaba la militancia y simpatizantes de Morena. Uno de esos dijo, son los primeros afiliados VIP de Andrés López Beltrán. Claro. Y el panista Yunes y su familia, los afiliados VIP. Eso están aplaudiendo. Entonces, yo he platicado y conversado con muchos simpatizantes y militantes de Morena que están desencantados, desesperanzados, con una tremenda tristeza de no haber sabido que estaban trabajando para el mismo grupo del PRIAN que ha estado en el poder político y público. Pero pues lamentablemente las masas del fanatismo están solapando con todo lo que ocurre ahí en Morena. Fíjate que yo fui uno de esos cándidos que creí en un principio de que se iba a combatir la corrupción. De veras, sí lo creí. Dije, bueno, pues todo el país. Sí, una buena parte de la gente. Pues votamos por el cambio. Así es. Y claro, y al poco tiempo dije, no, pues esto no. Es un engaño. No, y lo que ha continuado, y los representantes que vemos, que dicen, no, ya nos adueñamos del poder público para siempre. Claro. ¿Qué opinas, pues ¿qué opinas de lo que están haciendo no se sabe la historia en México? Los nuevos partidos. Pues viene nuevamente el impulso, la iniciativa, que por un lado puede ayudar al régimen, que siempre... Para mí es más de lo mismo. El partido del voto duro le ayuda a dividir más a la oposición, a la gente que está en contra, y así van a preservar se diluye el poder público. Se diluye la fuerza. Exactamente. Pero puede venir una nueva iniciativa, una nueva ola atractiva, pero no se ve por dónde. No se ve. No, pues el que andaba más metido era Acosta Naranjo, pues ya no he sabido. No, él sí. Ya se enfrió tantito, ¿no? No, sigue activo y sigue determinado, ¿eh? Sí. Se necesitan nuevos actores también. Se necesita sangre nueva, una transfusión. Yo pienso que sí va a venir una nueva articulación, porque Manlio Fabio Beltrones, al menos ahorita, se ha separado, ha tomado distancia del priismo. O sea, se convirtió en un senador independiente. Y lo mismo pasó con Claudia Ruiz Massieu, se fue a Movimiento Ciudadano. Están curando en salud, hombre. Ajá. No creo yo que sean Osorio Chong se separó. Auténticos. Exactamente. Mañana resultan premiados en Morena, no lo podemos descartar. Pero igual y fundamentan una nueva articulación. Enrique de la Madrid también se acaba de separar del PRI. Están mucho en desacuerdo con lo que hace Alejandro Moreno, pero porque permaneció en la dirigencia. Bueno, él mira, trabaja más en defenderse a sí mismo que en defender el priismo, eso es una realidad. Sin embargo, tiene momentos en que sí se opone, más que luego lo aplacan, te vamos a revivar los expedientes. Y ya se... Pero sí ha sido una de las voces más contundentes en contra del régimen, a pesar de todo. Y a pesar de todo, cuando menos siempre la semilla. Y ha venido impulsando a un grupo de jóvenes en el PRI, pues que no tienen esa herencia política, ¿no? Jóvenes que vienen de... Más sanos. Sí, con libertad de iniciativa. Así es. Fíjate que aquí en Guanajuato está
empezando a sacudir ese tapete y hay un joven, relativamente joven, unos 45, 50 años ha de tener, Ajá. que es de Juventino Rosas. Aquí le decimos afectuosamente que lo conocimos el Boni, Ajá. y él ha dado un brinco a la Secretaría General por cuestión estatutaria, pero él es de las personas, como que dices tú, que traen otra visión, Ok. que quieren recuperar hasta cierto punto lo bueno que tuvo el PRI, porque tuvo algo bueno, Claro. ¿verdad? Y quieren seguir, y digo, Pues les pese. es admirable Les pese. esa enjundia. Es un partido de un siglo. Sí, nomás que pues lo han dejado ahí entre el que vive y Y muere. es un partido que además surgió de la Real Revolución Mexicana. Esa sí fue la tercera transformación, que no terminó, desgraciadamente. No de un movimiento electorero que fue acá. No, una simulación. El cambio. Sí, fue un momento tremendamente similar a lo que pasó con Fox. Mira, la psicología del pueblo estaba lastimada, fastidiada. AMLO fue el nuevo foxismo. Sí, pues sí. Es la famosa. AMLO, que criticaba a Fox de gaptopardismo, él lo superó. Claro. Porque Fox ni siquiera llegó a esos niveles de estar condecorando a la oposición. No, y además en su régimen, en su gobierno. Él cuando menos hasta la fecha sigue echándoles, aunque sean los más de dientes hacia afuera, ¿verdad? Pero el asunto es que cuando menos fue más leal a sus principios del partido. Y acá no. Acá, como va el viento así. No, así y engañar así al pueblo, además. No, Morena es distinto al PRI, al PAN, y vengan todos a nuestro reino. Sí. Y son los primeros y los más premiados. Aparte están mejorando todas las cosas negativas. Así es, eso es lo que han dicho, que bueno, es una forma de contener esos cambios de pronto disparatados que podría ser un nuevo gobierno, y es una forma también de acabar con esas aspiraciones, y entonces pues Morena es el principal responsable, sí. Y el principal responsable es su fundador, el que encabezó la fundación, aunque él no lo hizo solo, hizo con una gran cantidad de personas de pensamiento de izquierda, intelectuales, académicos, periodistas, que buscaron el cambio. Gente cándida, en realidad, confiaron. Y él finalmente se hizo del poder y marginó a todos. Traicionó. Exacto. Él mintió, engañó, traicionó. Así es. Volviendo a El Salvador, ¿cómo ves tú la economía? ¿Ha servido a la economía ese cambio drástico que ha sometido Bukele? Porque ya ves que han tenido problemas, por ejemplo, con el Bitcoin, aunque su moneda es el dólar americano, fíjate. Sí. Entonces, ahí es donde se confirma lo que dices tú, pues te da mucho nexo con los Estados Unidos, una colonia disfrazada, pero ¿les ayudó eso o no les ayudó? Además me llama la atención que Nayib Bukele ayer aplaudía mucho a la cabecita de algodón, y hoy sí se pone de una forma más frontal y pone el dedo en la llaga con el régimen de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué sucedió eso? Pues por la realidad. Me parece que sí hay una articulación multilateral que ya está en contra de este régimen. Es que, mira, él soñaba con ser líder latinoamericano, ese era su trabajo, pero falló también ahí, tremendamente. Y conquistaba, por ejemplo, Venezuela, Cuba, pero pues con dádivas, igual que como conquistó a muchos mexicanos. Ajá. Dándoles algo, un vistecito, un huesito, para que se calmara el hambre. Sí. Y es lo que hizo también a nivel continental. ¿Qué pasa con Cuba? Pues les regalan el petróleo, contratan a los médicos, y ese dinero no va al médico, va al Estado. Exacto. Entonces, Cuba ahí sobrevive como puede también, digamos, hay que entender eso también. Sin embargo, pues tampoco está bien que a costillas de México, porque los que nos desangran son a los ciudadanos. Así es. Ahora ahí tienes Pemex, no queremos estar tocando puntos y puntos solamente en contra, pero otro de los principios fundacionales de Morena, proteger y preservar el petróleo. No hizo nada López Obrador. Al grado que le llamó un asunto de soberanía. Le dio continuidad a las políticas de Peña Nieto, las impulsó. No, desde más atrás. Pemex siempre ha sido un hoyo de corrupción tremendo. Sí, pues, pero López Obrador, que era el gran defensor del petróleo mexicano, ¿dónde quedó su pugna? Ahora Claudia lo convierte en
empresa estatal, porque no era, y la deuda que la va a pagar, pues el Estado, o sea, ¿quién? Los mexicanos. Cuando menos cuando era para estatal, respondía por sí sola, ¿eh? Ajá. Ahora ya no. Y ese es un hoyo de, no sé, Es un estilo formapropa. 9,000 millones se habla, no sé, no sabemos, nadie sabe, ni nos van a decir. Pero otro tema, el de Segalmex. También. Oye, un tema que superó la estafa maestra ya se olvidó. con López Obrador, y eso sí afectaba directamente a los pobres. Ya se olvidó. Porque lo supieron tapar lo más que pudieron. Y la gente no quiere ver. No, Segalmex no ocurrió. No pasa nada, es poquito. No, fue por un reflejo de los periodistas. ¿Sabes qué? Escuchaba mucho en la campaña cuando también la gente quería votar por López Obrador. Decía, sí, ya robó Fox, Calderón, Peña, ahora que robe él. Sí. O sea, esos son los niveles, los estándares, los valores democráticos que tenemos. Gente, qué ¿Cómo bueno. vamos a acabar con Ponemos siempre con el la ejemplo aquel corrupción así? presidente municipal de un pueblo chico en Nayarit que pues se hizo famoso porque le hizo una fiesta de 15 años a una muchachita, Ajá. le regaló un carro y en fin, se fue muy espléndido el señor. No sabemos si fue de su bolsa, yo creo que no, pero a la hora que quise, ya ves que se le pueden reelegir todavía los presidentes municipales, andando en campaña, pues alguien por ahí le gritaba, ratero, ratero. Espérense, no, pues sí, robé, poquito, hombre. Ah, sí, Y sí. vuelve a quedar. Sí, sí. Ese es el mexicano completamente estándar. Sí, Entonces, o sea, el si no cinismo. cambia también la sociedad, van a seguir estos sátrapas. Así es. Votan por el payaso. Así es. Y eso es muy lamentable. Y entonces, pues Trump, que es un coyote. Sí, porque tremendo. sí se requiere una actitud de seriedad, Sí, de responsabilidad, de compromiso, porque estás hablando del desarrollo de la ciudad, del desarrollo de la comunidad, del desarrollo de los habitantes. Entonces, ¿por qué queremos votar? sí. Y el fenómeno Trump, que pues muy poca gente conoce en realidad la vida de Trump, ¿eh? Si no lo ven ahí y es un monstruo, pero no saben todo lo que caminó, lo que sufrió, porque sufrió en ese camino de empoderamiento, no fue nomás como hijo de papi que llegó y empezó a... Bueno, hay una campaña mediática bastante fuerte que habla de esa trayectoria, sus orígenes. Sí. En Netflix presentan un documental donde lo ponen como lo peor. Sí. Y acá el actor que Sebastián Sebastián está nominado al Oscar, también lo ponen. Pero sí presenta una visión más humanista, más humana de Trump. En Pues principio lo ponen como un tonto y que cayó en esa... Lo ponen como un patán. No, bueno, al final queda en eso porque no le queda otra. Ese medio en el que él se desenvolvió. Pero son contenidos que no debemos olvidar que si traen la función de desprestigiar. Claro. No, pues es una finalidad de bajarlo de la silla donde está. Porque finalmente es, bueno, ahí están sus hijos, sí. Ahí están sus nietos. Fíjate que y lo respaldan. Me llamó la atención de ese programa, El Aprendiz, que de la película, pues el documental, que no mencionan a Giuliani, que fue uno de sus abogados más importantes y que terminó en el fracaso ese Giuliani. No sé si está en la cárcel, pero le bajaron muchos millones de dólares por unos movimientos que hizo de difamación contra unos enemigos políticos. O sea, de Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, muy connotado, que tenía la seguridad pública en control. Llegó al primer periodo con Trump. Sí, llegó con Trump. Y de ahí sale la cacería de fiscal, así es. Fue pues, abogado litigante, en fin, una trayectoria de importancia. Sí. Y lo bajan, fíjate, feamente. Ajá. Le echaban 80 años de cárcel y quién sabe cuántas cosas. Y luego lo trajo el GRAD, aquí a México. Sí, así es. Para recuperar la seguridad en la ciudad. Y sí ocurrió. Sí dio sus parámetros. Bueno, la policía de la Ciudad de México gozaba de mayor paz social que el resto de la República en esos tiempos de Calderón. Se pacificó. Por eso Marcelo ahí se proyectó como la gran propuesta de la izquierda para el cambio en la República, pero López Obrador no lo deja avanzar. Le dice, te pongo de secretario de Gobernación, pierde nuevamente y al final en el regreso lo pone de canciller.
Bueno, pues entonces Morena es a la cubeta de los cangrejos. No te dejan subir. Pues, Pues sí, así está pasando. y ese es el cuestionamiento. ¿Queremos libertades? ¿Sí sabes esa historia de los cangrejos? De la cubeta de los cangrejos. Sí, claro, el que sube es jalado por todos. ¿Para qué? No, de acá Vaya por a López. Bajo, ¿verdad? Pues esa es nuestra realidad, pues. Ajá. Entonces esperemos que, pues si mira, si algo sirve de ese modelo Bukele, pues hay que tomarlo. No, bueno, pero me parece que sí es elemental escuchar esos pronunciamientos de decir cómo en El Salvador sí podemos tener avances significativos de recuperar la paz social, y en México, que tienen mayor presupuesto, mayor injerencia, mayor territorio, una federación importante, estados con mayores recursos, con mayores atracciones, no pueden dar pasos sustanciales, exacto, en beneficio de recuperar el Estado de Derecho, las instituciones, y lo vemos. Oye, Guerrero, fíjate, un lugar tan estelar como Acapulco está en situaciones lamentables de pobreza, de miseria, de corrupción. Sus autoridades son una vergüenza. Y quiere volver el senador a gobernar. Sí, ahí tiene a la familia. Y eso se está replicando en todos los estados de la República, mis amigos. Porque han visto que en Morena premian el nepotismo, premian el influyentismo, premian todas las lacras que supuestamente López Obrador prohibía a su militancia y a sus simpatizantes. Pero él calla. Él guardó silencio ominoso respecto a los propios casos que tuvo ahí frente a sus ojos, y no hizo nada. Y eso lo único que ha brindado es un mensaje de solapar la corrupción en el régimen de Morena. Morena se fincó y se fundó en el combate a la corrupción. Entonces, los militantes y los simpatizantes, sobre todo los representantes en la función pública, no se pueden prestar a eso. Deben exigirle cuentas a este tipo de funcionarios que no están representando los valores democráticos que queremos. Sí. Bueno, fue el gran engaño. Y bueno, pues aquí... Deberían escribir ese libro, El Gran Engaño. Sí, yo tengo por ahí un ensayo que se llama El Gran Simulacro, lo voy a ese sí, actualizar. Exactamente, sí. Porque estaba yo refiriéndome al PRI en aquel momento, pero pues no, ya se quedó corto. Sí, fíjate. Sí. Y además, fíjate, muchos de los morenos se resguardaron en Movimiento Ciudadano antes de volver a saltar. Sí. O sea, pero esa práctica, el chapulineo, ya venía. Sí. Del PRD saltaron a Movimiento Ciudadano antes de que se consolidara Morena. Del PRI al de ahí PRD. se mueven a Morena y son premiados los de Movimiento Ciudadano. ¿Quién? Hoy la presidenta de Morena, Sí. consentida en Movimiento Ciudadano, saltó a Morena y hoy es la dirigente. Claro, pues es que son negocios. Igual Monreal. Sí. Pues algunas gentes... Pero ese es el tema con Teuchitlán. Sí. Que Enrique Alfaro estaba articulando el movimiento de la disidencia, el movimiento ciudadano, frente al grupo de Dante Delgado. Sí. Hoy con el caso Teuchitlán, Jalisco, Se le cayó el teatro. caen sus adeptos, cae su movimiento, cae su respaldo, y nuevamente queda al frente Dante Delgado, que fue arrastrado al Senado, que está en el Senado gracias a Luis Donaldo Colosio, que se da baños de pureza. Luis Donaldo Colosio, que está en contra del priismo. Él es un priista. Sí. Él es un priista y ha tenido este partido que se ha movido a donde le conviene según las circunstancias. Y Luis Donaldo Colosio, pues, se ha convertido en su socio. ¿Quedó de senador? Gracias. Era la fórmula de Luis. Sí. Yo le perdí un poquito la pista a ese muchacho, pero... Pues sí, pero empieza a verlo. Luis Donaldo ya no sabe qué hacer. Sí, yo también perdí interés, ¿eh? Ascendió al poder Luis Donaldo Colosio porque era el gran amigo de Samuel García. Sí. Y Samuel García lucró con su apellido para obtener votos. Claro. Y así sube Samuel, Son hasta compadres. Indira Kempis al Senado y meten a Colosio de diputado local. Y luego se vuelven compadres. Sí. Ya que se vuelve gobernador, Samuel se vuelve compadre ahí de Luis, que lo vuelve alcalde. Así como entonces, la mafia italiana. Ahí el Movimiento Ciudadano lo único que ha ponderado es el compadrazgo, el amiguismo, el capitalismo de cuates.
Esa es la opción para México. Entonces tenemos una gran crisis los amaciatos. en la partidocracia. Sí, está terrible. ¿Cuál es la opción de la partidocracia? Por eso tenemos que auspiciar y promover estos puntos de encuentro de diálogo social para advertir lo que está sucediendo, mis amigos. La gente está desesperada, la gente está buscando opciones alternativas de poder, pues, lograr convenios en función de hacer algo por este país, por nuestras comunidades. Oye, y la gran contradicción es que los candidatos independientes no funcionan. No, ni van a funcionar. No pegan. No lo van a permitir. Estamos en un régimen de partidos, Sí. y la partidocracia es la que va a seguir ponderando. Porque la ciudadanía no reacciona. Y Ricardo Anaya ha encontrado la gran oportunidad hoy de convertirse en la voz disidente, en la voz de la oposición, y eso, pues, representando al panismo, ¿no? Ya en vísperas de candidatearse nuevamente en el 2030, tiene que hacer un lobbying político importante, sobre todo en Norteamérica, pero yo no sé si le alcance. Otra vez ganó como plurinominal. Sí. Yo pienso que también es puro rollo ese cuate. Para mi gusto, ¿no? Tendría que demostrarlo con hechos, pero lo veo muy difícil. Porque, mira, desgraciadamente, Eric, tenemos que entender que vivimos en un sistema Ajá. en el cual participan todos esos actores que dicen están en el mismo sistema. Sí. Y se ponen de acuerdo Así abajo es. de la mesa. Así es. Y mira, mañana te voy a echar así y te enojes, ¿eh? O sí, enójate y respóndeme. Es un juego que los ciudadanos estamos fuera Ajá. de ese juego. Entonces tenemos que empoderar al ciudadano. El ciudadano tiene que despertar. Cuando eso pase, ojalá que no se tarde, las cosas cambian. De otra manera no va a haber cambio. Vamos a estar, nomás en una rueda, lo mismo. Así es, además queremos democracia, queremos, pues, que todos los partidos presenten buenas propuestas, buenos candidatos. Sí. Pero pues nunca vamos a poder si seguimos con esta política de yo entonces me hago del poder, controlo el sistema de acarreo, el sistema electorero con los recursos públicos, y entonces hago todo para que permanezca mi grupo, mi familia. Es la mafia precisamente. ¿Qué pasó si eres una buena persona, nunca vas a llegar. ¿Qué pasó con la revolución de Nicaragua? La gente estaba harta de que la misma familia, 25 años, un cuarto de siglo en el poder. ¿Y ahorita qué está pasando? Y aquí, fíjate, aquí ya el panismo, los mismos, se han aventado más. Sí. Pero en Nicaragua cayeron en la misma cosa. Es la gran desgracia. Pues es lo mismo México. Claro. O sea, no se entiende eso al final. Decíamos, ya estamos hartos de 70 años del priismo. Ajá. Llega Fox y dice, tengo que hacerme de cuate de los priistas. Claro. Porque está muy grande el reto. No, aparte Fox era del PRI. Entonces, eso es lo que denominan el PRIAN, la continuación. Él fue, pues, miembro del PRI. Pero sí fue. Y Fox dice, pues sí, también López Obrador. Claro. Pero al menos en el panismo había más impulso a la sociedad civil, a los actores de la sociedad civil. Fue el momento del panismo donde tuvo auge porque, impulsados por el ejemplo de Manuel Cloutier, el Maquío, pues los empresarios, decir, el comerciante, el empresario, decir, tengo que participar, ya no se lo voy a dejar. Ya basta. Ya basta el caciquismo de los señores feudales, y entonces ahora sí el hombre trabajador, el hombre empresario. Pero mira, de acuerdo a nuestra... Pero se pervirtió otra vez. Pues lo que te iba a decir, que finalmente desde la oposición todos hablan, dicen, son santos, son las mejores personas, pero cuando llegan al poder se transforman lo mismo en las lacras o hasta las superan. Bueno, y te voy a decir por qué. Porque estamos en un sistema. Sí. Entonces, donde tenemos que trabajar y poner énfasis es en que las instituciones verdaderamente aguarden una operatividad, como ha sido el SAT, sí. que ha tenido avances de pronto y de pronto tienen mejores trabajos o mecanismos que bancos mundiales. Pero de pronto tienen regresiones porque ponen ahí al frente a los compadres, a los amigos. Sí. Llegan borrachos a la se función pierde pública. El profesionalismo. Sí, claro. Y es que eso va a pasar siempre. Sí. Mientras no se supere el nepotismo es la misma lacra. Exacto. Aquí en Celaya le dicen el vicepresidente al hijo del presidente. Sí, ¿qué pasa con eso? Hombre.
y puras regadas nomás. ¿Qué pasa con eso? Ha tenido tremendo protagonismo. Sí. Pues ya hay una parte que empieza a exigir la renuncia de Juan Miguel. Hay una Como parte ya con de- Elvira Paniagua. Sí. Pero mientras no se organice la gente, no va a suceder nada. Porque tampoco saben ni los mecanismos. Tienen que acudir al Congreso, hacer un proceso. Pues sí, así Pues es. sí. Y yo diría que hasta dejar de pagar impuestos. Y yo me imagino que el secretario del ayuntamiento quiere relevar a Juan Miguel, más que además tiene una esposa que es diputada. Ah, Tiene todo un tiene a cuadro sus político, enemigos ¿no? allá adentro, están cerquita de él. Ajá. Sí, es. ¿Alguna cosa para concluir en el tema de Salvador y México? Pues que tenemos que escuchar esa tremenda responsabilidad del Estado mexicano de garantizar resultados a la ciudadanía. Por eso ha votado la gente por sus representantes, por democracia, por seguridad pública. Y hoy no es posible que estemos viendo cómo ellos se autopremian, se autorreconocen al amparo del poder público y sigan haciendo sus jugosos negocios al amparo del poder para premiar a sus allegados. Hoy, aquí mismo en Celaya, Guanajuato, esa es la pugna, esa es la demanda de la ciudadanía. Ya no queremos ver ese acto del amiguismo, del capitalismo de cuates, del compadrazgo, donde vemos que premian el nepotismo, que premian el influyentismo y nada más pues los cónyuges, los familiares, los amigos, ahí están en el poder público sin haber dado resultados verdaderamente de trayectoria, de liderazgo frente a la ciudadanía, frente a la opinión pública. Por eso nosotros estamos llevando a cabo esta iniciativa donde seguimos afirmando este exhorto fundamental a toda la comunidad, organismos gubernamentales y no gubernamentales, de socializar el tema del liderazgo, del empoderamiento ciudadano, de que una persona reconozca su propio valor. Así vamos a transitar a una sociedad igualitaria y entonces vamos a comenzar a erradicar estos mitos y leyendas donde supuestamente somos iguales, pero no es cierto. En los hechos, de pronto no tenemos instituciones que velan por la democracia y vemos hoy un régimen que se va inclinando al fascismo, al totalitarismo, y hoy hay personajes siniestros aquí en la vida política de Guanajuato que piensan que ya se adueñaron de los partidos políticos y de la función pública, del gobierno. Pues están muy equivocados. En la propia historia de la humanidad y en nuestro propio país, la ciudadanía siempre ha venido a responder y ha venido a expresar su hartazgo de esos engaños y de esas mentiras. Pues sí estamos ante el umbral de otra nueva revolución. Ahora sí, una de verdad. Pues sí. Porque la gente no va... No, y además se jactaron en Morena de que hicieron una revolución de las conciencias. Pues si la gente está muy despierta, cuidado con el tigre que supuestamente ustedes han domado. Claro. No, ese no está domado, no, nomás está adormilado en el sentido de que... No, y hay un hartazgo. Le están inyectando esa droga del bienestar. Claro. Bueno. Y ese es un derecho de los ciudadanos constitucional, Claro. no ningún mérito. No. Y además ha sido una iniciativa del Fondo Económico Mundial. Es una obligación. El Fondo Económico Mundial ha puesto esas directrices a los gobiernos en Latinoamérica, por eso están apuntando a eso que llaman estado de bienestar. Sí. Son por directrices mundiales, no por ocurrencias de López Obrador personalmente. No, además no es ninguna novedad eso. Esa teoría del bienestar, pues es simplemente repartir la riqueza. Ajá, Simplemente, claro. de manera inteligente. Todos los países manera están equitativa. buscando la distribución Sí, equitativa. deberían, pero no lo hacen, menos en México, claro. Bueno, estimados, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos por aquí la próxima semana. Esperemos que los compañeros que nos acompañan cada sábado pues vengan de nuevo. Aquí es un foro abierto. Espero que no tengan miedo de hablar, ¿verdad? Porque pues a eso venimos, con el debido respeto, pero tenemos nuestra opinión también. Y hacer un llamado al presidente municipal, pues que ya se ponga las pilas el señor, porque sí está canijo. Esto, mira, es que es muy sencillo. Quieren empoderar a Morena, está bien, eso es normal en cualquier partido. Pero lo que están haciendo es lo contrario. Entonces, si piensan que así van a ganar 3 años... Están muy equivocados. Y mira, no te digo una mentira, sino Pues, que mucha gente que yo he platicado ya extrañan a los anteriores inmediatos. Así es. Además, oye, fíjate, este presidente está gozando de ser del mismo partido, del mismo grupo de Claudia Sheinbaum.
tiene a la delegada a favor, tiene a la diputada que es esposa del secretario del ayuntamiento ahí en el Congreso, tiene a su amigo Chaurán ahí en el Congreso, que dicen que hasta su hijo ahí está trabajando con él. Tiene al senador Reyes, al senador Sheffield, a la senadora Malú. No, Oye, una gran camada de senadores. ¿Qué están haciendo por Celaya y su seguridad? Mira, incluso la gobernadora no le cierra la puerta, ¿eh? Lo que pasa es que estos no lo saben aprovechar. Ya quien sea que ella dijo que no tenía ningún apoyo de ella y lo contestó ella. Oiga, estos son los datos, miren. Muy mal, ¿eh? Sí. Muy mal. No, pero el panismo se la sabe cobrar. Pero espérate, además es falso, sí lo está apoyando. Sí, pues. Ese es el error. Pero se la saben cobrar, ¿eh? Ah, no, y feo. Órale, pues. Miren, lo vamos a terminar. Los temas aquí siempre son así. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.